Estamos en comunicación con Mariano Fernández, economista, tiene un máster en UCEMA, ex amigo del presidente Javier Milei, había sido profesor titular de las cátedras de macroeconomía y microeconomía superior en la UAD, de la Universidad Argentina de las Empresas, y adjunto en finanzas internacionales en la Universidad de Itela. Hasta el año 1997 se desempeñó como consultor asociado en un estudio privado y durante el gobierno de Carlos Menem había sido asesor del ministro de Economía bajo las órdenes de Carlos Rodríguez, quien era el jefe de gabinete de asesores del ministro de Economía por entonces. Para conocer en profundidad su visión respecto a los primeros 3 meses de la economía del gobierno de su ex amigo Javier Milei, vamos a recibir a Mariano Fernández con una canción de Osmar Luz que se titula El León de América. América le vio crecer su fuerza y su valor. La ley con él va sin miedos, nunca le tembló la voz. Le llamaron el león, el libertador. Lleva el valor del pueblo, su tristeza y dolor. Calles a fuerza de la razón, nada detiene el coraje cuando grita el corazón. Veo un rayo de luz disipar la oscuridad. Es tiempo de cambiarlo todo, es tiempo de libertad. Porque es mi ley, tu ley, nuestra ley, libertador. Ruge el león, libertario, libertador. Muy buenos días, Mariano Fernández. Jorge Fontevecchia lo saluda. Primero un balance de estos primeros 3 meses de su ex amigo. Hola, buen día, Jorge. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, algo preocupado porque hay algunos efectos colaterales de la estrategia del plan de estabilización que pueden ser muy peligrosos, ¿no? Y me refiero a que nuestro nivel de precios, ¿sí?, se aproxima rápidamente al nivel de precios de un país europeo, de España, en un contexto donde lo que debería justificar algo así, es decir, si esto pasara en otro contexto yo no estaría preocupado, pero en el contexto actual en el que vivimos, es decir, con cepo cambiario, con limitaciones a la cuenta de capitales, con una economía cerrada, porque la economía argentina sigue estando cerrada y depende de decisiones arbitrarias de los funcionarios, ¿no? Está claro que salieron a recomendar o a amenazar con importar, cuando es el sector privado que debería hacerlo, ¿sí? Y sumado a un equilibrio fiscal, que la duda es su sostenibilidad. Es decir, si bien en el mes de enero se registró superávit primario y superávit financiero, no hay nada, no hay ninguna reforma estructural que nos haga pensar de que ese superávit puede sostenerse en el tiempo, sumado al desequilibrio monetario, que no es menor y que lo que han hecho es, de alguna forma, esconder debajo de la alfombra la tasa de expansión monetaria. Con ese combo, con esa mezcla, creo que el problema es que podemos tener sorpresas en los próximos meses y sorpresas no agradables, ¿no?
Así que, resumiéndote, te digo, es con preocupación. Con preocupación, y de ya, todos deseamos que las cosas salgan bien, pero cuando uno analiza los datos, empieza a preocuparse, ¿sí? El salario real está en caída, eh, como te decía, el nivel de precios no es sostenible. Por más que baje la inflación, nos quedamos con un nivel de precios alto, ¿tá? Y eso se paga con recesión, ¿tá? Y recesión implica mayor desempleo. Así que no te extrañe que en los próximos 3 meses, porque esto siempre tiene como un efecto retardado, ¿sí? En los próximos 3 meses la tasa de desempleo salte a 2 dígitos. A ver, Mariano, vayamos por partes. Argentina, cara en dólares, con los mismos precios algunos mismos precios, no todos, algunos mismos precios, fundamentalmente lo relacionado con la comida, similar a lo que se da en el hemisferio norte. Eso es, como dice Milei, porque los empresarios y los formadores de precios imaginaban que el dólar no se iba a quedar en 1.000, sino que iba a estar en 1.500, 1.700, 1.800 y colocaron los precios en función de ese dólar. Mirá, en parte sí, pero en parte también Javier sabe que de acuerdo a la forma en que los individuos, yo no hablo de los empresarios, sino de individuos, porque los agentes son empresarios, consumidores, asalariados, ¿tá? Fijan sus expectativas, ¿sí? Esto es un tema complejo de explicarlo, pero fijan sus expectativas en función de lo que van a creer que va a suceder en el futuro, y lo que se cree que va a suceder en el futuro no surge de la nada, sino es que tiran las cartas, sino que tiene que ver con el análisis de los fundamentales de la economía. Y en ese sentido te puedo decir que si yo analizo la política monetaria de Bausili, ¿sí? No encuentro que haya cambios sustantivos en la política monetaria. Por lo tanto, no tengo por qué esperar cambios sustantivos en la evolución de la tasa de inflación. Lo que sí puedo decir es que los últimos 6 meses, ¿sí? Los 3 meses previos a la entrega de poder y estos 3 meses podrían ser meses irregulares, ¿sí? Porque teníamos la huida del peso por la incertidumbre de las elecciones y después la consecuencia de la fuerte devaluación del peso a partir del 10 de diciembre. Pero sacado ese efecto, la tasa de inflación en Argentina tiene que ser consistente con el déficit fiscal y con el desequilibrio monetario que tiene. Y ahí no hay cambios, ¿no? Y ahí es donde uno podría decir, bueno, si uno viera cambios estructurales en eso, uno podría inferir de que la tasa de inflación debería ser más baja. Y no es así. Para darte datos, ¿sí? Si yo tomo los últimos 60 días, 90 días, tengo los dos hechos, del gobierno de Massa, la expansión monetaria de todos los instrumentos monetarios, lo que se llama base monetaria amplia, es más baja que la de Milei. Con lo cual, la pregunta es, ¿qué cambio hay? Lo que sí hay es un cambio de composición, algo parecido a lo que hizo Macri allá por el 2018. Perdón, Mariano, que te interrumpa. Pero, ¿Vos estás hablando en términos absolutos o proporcionales? Porque obviamente hubo una devaluación de 118% en el medio, ¿no? claro, bueno, no, eso es otra cosa. Pero lo que digo es, si yo tomo la expansión de los instrumentos cuasi fiscales, que eso es las famosas LELIQs, pero que ahora son otros instrumentos, en realidad no bajaron, subieron con la era Milei. Esto, como te decía, se parece mucho a lo que había hecho Macri allá por el 2018, ¿sí? Cuando le explota la bomba de las LEVAX, donde él pisa un instrumento monetario que es la base monetaria y deja correr las letras del Banco Central. Y la inflación no le bajaba. Y bueno, hay que mirar eso. Y hoy pasa lo mismo en Argentina. Pisan la base monetaria sí es decir, hay menos pesos en la calle, por eso se nota, ¿sí? Es decir, los empresarios lo notan, ¿sí? Que hay menos liquidez en la calle, pero estoy remunerando el dinero, es decir, estoy incentivando a que la gente ponga plazos fijos ajustables y que transitoriamente los inversores compren bonos del Tesoro para ganarle esas diferencias en dólares.
y eso no es sostenible en el tiempo. Como termina, y termina mal, ya lo sabemos, todos estos periodos de apreciación de la moneda doméstica transitorias terminan siempre con una fuerte devaluación y con un salto inflacionario, ¿sí? Un nuevo salto inflacionario. Mariano, ¿y tu pronóstico es para el resto del año? ¿Cuándo se produciría eso? ¿Y qué posibilidades de que se dé ese escenario? Y el otro, el que realmente Milei pueda encauzar la economía sin un salto inflacionario y devaluatorio. Primero, sería, dada la estructura que tenemos hoy, vamos camino hacia eso. Se pueden hacer cosas para evitarlo, ¿sí? Tiene tiempo para hacer cosas para evitarlo, ¿no? ¿Cuándo? No tengo la respuesta, porque si tuviera la respuesta, los economistas seríamos millonarios. Así que lo que muestro yo es una debilidad del programa. La debilidad del programa es cuanto más tarde en presentarse, ¿sí? Este síntoma, cuando más tarde en presentarse, peores consecuencias va a tener. ¿Cómo va a ser el salto inflacionario? Y el salto inflacionario no va a ser un salto inflacionario parecido al de diciembre, va a ser menor, porque si sucede lo que estoy diciendo, se va a revertir el flujo de movimientos de capitales y entonces vamos a pasar el próximo semestre, por decirlo de alguna manera, de ser caros en dólares a ser baratos en dólares. Eso significa que el dólar va a subir más rápido de lo que suben los precios. Ahora, si el gobierno toma acciones para evitar esto, ¿sí? Podríamos encauzar la economía. Ahora, con el nivel de precios que tenemos, con algunos costos. Los costos son sobre esencialmente el nivel de actividad. Si querés te puedo ensayar qué cosas podrían hacerse rápidamente para tratar de encauzar la economía y evitar el colapso. ¿Qué cosas, Sí. sintéticamente, Y, Mariano? por ejemplo, me voy a concentrar en las medidas más monetarias, ¿no? La pauta de evaluación del 2% es parte del problema. Es decir, el gobierno debería aumentar el crawling peg, es decir, la aceleración del tipo de cambio oficial, ¿tá? A una tasa que sea la tasa de equilibrio, ¿sí? Que consideramos para un déficit fiscal determinado. Yo más o menos la calculo entre el 8%. Es decir, debería en vez de evaluar 2%, dólar oficial un 8%. De esa manera empieza a darle flexibilidad al sector externo, por ejemplo, para que tenga mejores datos para liquidar en los próximos 2 meses, ¿sí? Debería presentar un proyecto, en vez de tantas leyes ómnibus, tanta discusión sobre cosas que podrían esperar, y no hay, en la ley ómnibus no hay una ley sobre independencia del Banco Central. Hoy tenemos un grave problema en el Banco Central, y que tenemos al presidente del Banco Central, a un ex socio del ministro de Economía. Va en contra de toda la literatura sobre independencia del Banco Central, y nadie está hablando de eso, ¿sí? Desregulación de normas cambiarias, ¿sí? Pero la desregulación de normas cambiarias tienen que hacerse no a través de medidas administrativas del Banco Central, sino a través de proyectos de ley, un proyecto de ley que efectivamente libere el mercado cambiario, ¿sí? De manera de darle sostenimiento a esto, porque el problema de los cepos es que en general los cepos en Argentina terminan siendo un instrumento más de política monetaria. Cuando se complican las cosas, recurren al cepo. Bueno, no, deberíamos dar la señal de que no podemos volver nunca más al cepo, ¿sí? Y después deberíamos calcular la tasa de expansión interna, ¿sí? Que sea acorde con la verdadera perspectiva que tenemos de déficit fiscal. No podemos pensar que los superávit fiscal de este mes, de enero, y de lo que están diciendo que va a ser en febrero, es sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque tengo pisadas jubilaciones, tengo pisadas salarios. Eso significa que tiene una conflictividad social importante, y en 1 o 2 meses va a haber que ajustar jubilaciones cuando salga la ley de movilidad jubilatoria, y ahí se me destruye todo el superávit fiscal, ¿sí? Entonces tengo que decir, bueno, ¿cuál es mi déficit fiscal? Está bien, el año pasado fue un desastre, terminamos en 12 puntos del producto, bueno, este año lo vamos a bajar a 9, 8 puntos del producto, ¿sí? Estoy hablando ahí en el aire. Bueno, y consistente con ese dato de déficit fiscal, calcular cuál va a ser la tasa de inflación y expandir los medios de pago de manera de ser consistente con esa tasa de inflación. Es decir, tener una regla monetaria. Hoy en Argentina no existen reglas monetarias, ¿tá? Eso es por decirte un resumen de las cosas que se podían hacer, ¿no?
Pero de Clarísimo. esa forma creo que podríamos dar las señales para que la economía tenga mayor horizonte de previsibilidad, ¿sí? Que es esencialmente el mecanismo a partir del cual los empresarios, los agentes económicos miran, ¿sí? Para formar sus expectativas. Mariano Fernández, muchísimas gracias por este tiempo para con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y te volvemos a consultar muy a menudo. Muchas gracias. Bueno, gracias, ¿eh?